Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 31. Ante sus propias especulaciones, a Tony le costaba imaginarlo. Como mucho, llegó a tener unos cientos de trajes de Iron Man, y estos solo servían para la seguridad de la Torre Stark. Posteriormente, todos fueron destruidos durante el incidente de Ultron. Pero comparado con la terraformación de un planeta, eso no era nada. Para remodelar un planeta entero, ¿cuántos Transformers harían falta, trabajando incansablemente? ¿Y qué fue esa enorme oleada de energía de aquel día? La idea le impactó profundamente, y Tony inmediatamente agarró su teléfono. Necesito llamar a Lorien. Mientras tanto, un Transformer que había aplastado el módulo de reconocimiento con una sola palma desmanteló la nave espacial de Tony y la llevó a Cybertron. Se lo entregó a los ancianos y a las gemelas bailarinas, informando: una nave de la Tierra. El cobrador lo escuchó. Cybertron expuesto a Midgard. Ese planeta atrasado, que ni siquiera está unificado, ¿tiene la capacidad de detectar Cybertron? En su opinión, Midgard era realmente primitivo. Y no se equivocaba. Un planeta con cientos de naciones, aún divididas, e incapaz incluso de enviar misiones tripuladas más allá de sus fronteras. Si eso no es estar atrasado, ¿qué lo es? Un remanso desolado. Si realmente tuvieran los medios para detectar Cybertron, ¿acaso no sería lo mismo que si India construyera sus propios drones para robar secretos de Estados Unidos? ¡Qué vergüenza sería para Cybertron! Ante esto, el descendiente de los Transformers añadió: según los análisis del hardware, no fue lanzado por una entidad nacional terrestre, sino por una privada, Stark Industries. El satélite personal de Tony Stark. Sí. Mediante escaneos de hardware y cotejo de datos, los Transformers determinaron de inmediato el punto de lanzamiento, el remitente y su propósito. Pero el coleccionista quedó aún más atónito. ¿Una entidad privada? ¿Un satélite privado? ¿No fue eso aún más humillante? ¿Cybertron descubierto por un solo individuo, que luego envió una nave para investigar? No, lo que le avergonzaba no era la nave en sí. Era el hecho de que su origen demostraba que alguien ya había detectado la anomalía en Marte. Por eso había llegado la nave, y ninguno de ellos se había dado cuenta. Sin preparación, sin conciencia, y de repente, una investigación a las puertas de su casa. ¿Cómo no iba a ser vergonzoso? Pero cuando las gemelas bailarinas oyeron el nombre de Tony Stark, les pareció perfectamente razonable. Observaron a los Transformers y al coleccionista y explicaron: si se trata de Tony Stark, entonces no es ninguna sorpresa. Es uno de los pocos amigos del maestro. La información se dedujo del maestro. No tienes por qué preocuparte. Todo está bajo el control del maestro. Al oír esas palabras, el coleccionista tuvo una revelación repentina. No es de extrañar. Así que era amigo del creador en Midgard. Espera. ¿El creador de los Transformers, en Midgard? ¿En la Tierra? ¿Así que el creador estaba tan cerca? ¿Estaba acaso retirado en la Tierra? El coleccionista siempre había supuesto que el creador de los Transformers era una deidad cósmica que dormía durante siglos o milenios. Pero pensar que en realidad residía en la Tierra. Oh, ahora lo entendía. Esto debía ser el cultivo del espíritu. El creador de los Transformers poseía un poder infinito, incluso el poder de crearlos. Así que seguramente busca diversión en su vida eterna. Después de todo, los Transformers habían derrotado a Thanos, pero el creador nunca apareció. ¿Qué demostraba eso? ¿A Thanos? Nada. Ni siquiera merecía su atención. Al darse cuenta de eso, el coleccionista tembló de emoción. Creador, oh creador, qué verdaderamente magnífico. A pesar de poseer un poder ilimitado, eligió vivir tranquilamente entre una civilización tan primitiva, entablando amistad con simples mortales. El coleccionista solo podía suponer que el creador jamás había revelado su verdadero poder. Porque nadie podía superarlo. Eso significaba que, cuando él elegía amigos, su fuerza era irrelevante. Después de todo, nadie podía compararse con él. Si es así, este Tony Stark realmente no tenía nada que temer. Podría estar equivocado, pero ¿podría el creador estar equivocado? Bien. Con la explicación de las gemelas bailarinas, el asunto quedó zanjado. Los ancianos no hicieron más preguntas. Al fin y al cabo, las gemelas bailarinas habían declarado que todo estaba bajo control. Mientras tanto, Lorien estaba de compras con sus dos esposas. El trío paseó por las calles del distrito turístico de Egipto, pasando por puestos de souvenirs, tiendas de regalos, vendedores de baratijas, puestos de comida y mucho más. Pero nada de eso importaba.
Porque justo delante vieron a alguien intentando atraer turistas con un discurso. ¿Quieres subir a las pirámides? ¿Quieres explorar su interior? Tenemos tours de 3 días y 2 noches, e incluso puedes dormir dentro de la pirámide. La mención de dormir dentro de la pirámide llamó la atención. Algunos turistas occidentales incluso preguntaron si eso prolongaría su vida. Bueno, ya que preguntaban, los guías asintieron enérgicamente. Sí, sí, sí. Por supuesto que puede. En poco tiempo, bastantes turistas se apuntaron a la visita guiada a las pirámides. Gwen parecía desconcertada. ¿Qué tiene de interesante el interior de una pirámide? ¿Acaso no son solo rocas? Lorien se encogió de hombros. Nunca lo habías visto antes, así que se siente especial. Eso era cierto. Las personas que vivían cómodamente a menudo sentían curiosidad por cosas que no habían visto, deseosas de experimentar lo que no habían vivido. Al fin y al cabo, era una pirámide. Sube, tómate unas fotos y públicalas en TikTok. Seguro que consigues un montón de likes. Los tres siguieron caminando por las pintorescas calles. En realidad, todos los lugares turísticos seguían la misma fórmula, solo que con temáticas o productos diferentes. Aquí en Egipto, la mayoría de los productos eran hechos a mano. Joyas, recuerdos, pequeñas artesanías. Las opciones gastronómicas no eran muy comunes. Lorien echó un vistazo a los platos típicos de la zona con las dos chicas, pero al final decidieron no probarlos. No tenían apetito. Mientras seguían caminando, Gwen escudriñó su entorno. Apretó los labios al detener su mirada en un punto. Lorien lo notó de inmediato. En realidad, ni siquiera necesitaba mirar. Ya podía percibir la inquietud en el corazón de Gwen. Él siguió su mirada. Detrás de las calles turísticas, encajadas entre edificios ruinosos de tonos tierra, se sentaban personas con rostros cetrinos. Algunos permanecían sentados ociosos, sin hacer nada. Otros estaban esqueléticos por el hambre, con las costillas marcadas y la mirada perdida. Wanda también miró hacia allí. Al verlo, dejó escapar un suspiro silencioso. Este era un lugar muy concurrido por los turistas. Pero justo allí, al otro lado del muro, había un rincón sombrío que parecía una zona de desastre. Turistas de todo el mundo acudían en masa, cada uno con una riqueza en sus cuentas que para los lugareños sería inimaginable. Ni siquiera Lorien, Gwen y Wanda fueron la excepción. Separados por una sola pared. Sin embargo, son mundos aparte. ¿Podría considerarse normal esta disparidad? Por supuesto que no. Su país había sido el bando saqueado durante el desarrollo económico mundial. Ahora, la mayoría de los turistas eran europeos o estadounidenses. Pero esos mismos países habían sido en su día colonizadores, saqueadores. Desde una perspectiva global, esas naciones estaban equivocadas, eran culpables de explotación. Pero desde la perspectiva de sus propios ciudadanos, todas esas naciones colonizadoras estaban ahora desarrolladas. Naciones cuya fortaleza económica podía fácilmente abrumar a otras. Así que, en comparación, sí, otras naciones los consideraban equivocados. Habían saqueado, invadido y colonizado. Pero a su propia gente. Tenían toda la razón. Primero, tenemos derecho a vivir bien. ¿Y qué hay de los demás continentes? Os aplastaremos de nuevo si es necesario. Lorien negó levemente con la cabeza y le habló en voz baja a Gwen. Este es el resultado del medio ambiente y del orden mundial. Aunque les diéramos dinero, eso no cambiaría nada en su situación. Mientras el medio ambiente no cambie, cada vez habrá más gente que acabará igual que ellos. No solo habló para responderle, sino para ampliar su perspectiva. Para la persona promedio, los pobres son así porque no se esfuerzan, no trabajan, no aprenden. Pero, en un contexto más amplio, se debe a que su país carece de escuelas, empleos, prestigio internacional y una economía estable. En resumen, es el medio ambiente. Y en un entorno tan hostil, que una persona lograra ascender, llegar a la cima y sentarse entre los capitalistas en igualdad de condiciones, no era diferente a escalar el Everest con las manos desnudas. Ante eso, Gwen permaneció en silencio. Pero Wanda estrechó la mano de Lorien y asintió con firmeza. Ese único sonido tenía un gran peso. Gwen se giró para mirarla. Bien. La tierra natal de Wanda, Sokovia, una nación diminuta. No son tan pobres como aquí, pero aún carecen de una educación o atención médica adecuadas, y están constantemente atrapados en el fuego cruzado de la guerra. Posteriormente, fue completamente destruido por Ultron. De entre toda su gente, solo Wanda había logrado liberarse y conseguir algo. E incluso entonces, fue por arte de magia, no por carne y hueso mortales. Entonces, Gwen asintió profundamente. Lo entiendo, Lorien. Lorien sonrió y extendió la mano para despeinarse.
Bien. En la sociedad, muchos se ven atrapados por circunstancias que escapan a su control. Por eso lo he dicho antes. La verdadera fuerza no consiste en hacer lo que uno quiera. Se trata de tener la libertad de elegir no hacerlo. En el momento en que terminó, ambas chicas fijaron sus ojos en él. Sus miradas brillaban de admiración. Lorien lo vio claramente. ¿No lo dije ya antes? Wanda y Gwen negaron con la cabeza al mismo tiempo. No. Vale, entonces debo haberlo olvidado. Lorien negó con la cabeza y siguió caminando. Vamos, echemos un vistazo más antes de regresar. En cuanto a estas personas, incluso si les das dinero, solo les estarías haciendo daño. Gwen lo entendió. Pero verlo con sus propios ojos aún la dejaba con una sensación de inquietud. Entonces sacó su teléfono, tomó una foto rápida y luego se giró hacia Lorien. Entonces al menos puedo comprarles algo de pan. Lorien asintió. Está bien. Pero asegúrate de que no vean tu aro más brillante y reluciente. Algunas personas solo pueden soportar la oscuridad porque nunca han visto la luz. Al oír esas palabras, tanto Gwen como Wanda se estremecieron. Otra frase que vale la pena recordar. Gwen asintió con firmeza. Se dirigió a un puesto cercano, compró unas bolsas de pan y luego saltó silenciosamente a la azotea. Al contemplar las figuras sin vida que yacían abajo, suspiró suavemente. Luego, con cuidado, arrojó el pan al suelo. Lo repartió entre los ancianos y los niños, asegurándose de que cada uno recibiera algo. En cuestión de segundos, las bolsas cayeron con suaves golpes cerca de ellos. En cuanto vieron el pan, los ancianos se pusieron de pie con dificultad, lo agarraron y lo sujetaron como si fuera un tesoro. Los niños, mientras tomaban su porción, seguían mirando hacia arriba, hacia donde había caído el pan. Pero lo único que alcanzaron fue el último vistazo de una larga cabellera que se alejaba. Solo entonces bajaron la cabeza, agarrando con fuerza el pan mientras corrían de vuelta a las esquinas. Mientras tanto, los ancianos ya habían empezado a comer. La diferencia entre ambos, los niños y los ancianos, reflejaba el contraste entre los nuevos comienzos y los finales que se aproximan, cada uno con su propia actitud hacia el futuro. Cuando Gwen regresó junto a Lorien, su estado de ánimo era sombrío. Al fin y al cabo, acababa de presenciar algo profundamente triste y, lo que es peor, no tenía poder para cambiarlo. Y esa era la parte más difícil. Era una superheroína. Sin embargo, seguía sin poder hacer nada. Lorien extendió la mano y le revolvió el pelo. Cuando uno se integra en un colectivo, la fuerza de un individuo se vuelve realmente insignificante, a menos que sea lo suficientemente fuerte como para superar al colectivo mismo. Gwen asintió en señal de total acuerdo. Wanda la miró sin decir nada, pero también extendió la mano para despeinarle el cabello. Sin embargo, las palabras de Lorien tenían un peso enorme. Para alcanzar el tipo de fuerza que describió, uno necesitaría al menos un poder equivalente al de un Padre Celestial. Ni siquiera un Padre Celestial podría ser suficiente. De lo contrario, habría fracasado Thanos. Pero no importa qué. La realidad de hoy le había enseñado a Gwen la lección más valiosa. Ella había visto la esencia de la sociedad y de los grupos. Por supuesto, seguían de compras. No había razón para estar descontentos. Los tres siguieron caminando y finalmente llegaron a una tienda de artesanía. Solo pretendían pasar de largo. Pero cuando Gwen y Wanda echaron un vistazo a las artesanías que había dentro, ambas se sintieron atraídas simultáneamente por una joya en particular. Lorien se giró para mirar. Era algo parecido a un antiguo velo transparente, ligero y transpirable, sujeto a las orejas, dejando solo los ojos visibles. Excepto en este caso, estaba hecho de un metal muy ligero. Unos finos cordones se entrelazaban a través de las piezas de metal, formando un delicado velo metálico. Era precioso. Y único, algo que no encontrarías en ningún otro sitio. Al ver la forma en que ambas mujeres lo miraban, Lorien soltó una risita. Les pellizcó las mejillas juguetonamente. ¿Qué miras? Cómpralo ya. Considéralo como una forma de apoyar la economía local. Compró ambos velos en el acto y luego ayudó personalmente a cada una de ellas a ponérselos. Todo el proceso duró tan solo unos minutos. Cuando retrocedió y los admiró, Lorien asintió con satisfacción. Hermoso. Sin exagerar, el uso de los velos les confería un singular encanto exótico. Sobre todo con sus llamativos ojos, el velo no hacía más que realzar la belleza de su mirada, lo que las hace aún más cautivadoras. Jejeje. Al oír sus elogios, ambas mujeres se iluminaron de alegría. La tristeza que reinaba antes se disipó en un instante. Venga, echemos un vistazo más antes de volver a casa. Lorien hizo un gesto con la mano, indicándoles que avanzaran. Bip bip.
Pero apenas unos pasos más adelante, sonó su teléfono. Lo sacó. Era Tony Stark. Él respondió y se lo llevó a la oreja. Hola. Lorien, disculpa que te moleste tan tarde. Entonces no pierdas el tiempo pidiendo disculpas. Dilo de una vez. Vale, disculpa. Seré directo. Mi nave se acercó a Marte y, a través del telescopio electroóptico, vi terreno negro, manchas verdes, puntos azules y muchas sombras en movimiento. Tony hizo una pausa y luego continuó. Esas sombras debían ser formas de vida. Estaba a punto de investigar más a fondo, pero mis instrumentos empezaron a fallar. Justo antes de que se cortara la señal, vi una enorme mano de acero agarrar mi nave. Entonces la pantalla se puso negra. Vale, lo que quiero decir es, si no me equivoco, ¿eran Transformers? Tony había estado dando vueltas durante mucho tiempo, pero finalmente hizo la pregunta crucial. ¿Eran realmente Transformers? Si es así, entonces eso fue todo. Efectivamente, así fue. Tony no tenía intención de insistir más. Lorien siempre tenía sus razones. Además, con tantos Transformers, si hubieran querido destruir la Tierra, podrían haberlo hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué seguían rondando Marte? Así pues, si los Transformers de Marte realmente pertenecían a Lorien Su, entonces la preocupación de Tony había terminado. Confiaba en Lorien, y a juzgar por la enorme cantidad de Transformers estacionados en Marte, si Lorien hubiera querido conquistar la Tierra, solo habría necesitado una sola orden. Pero si no eran suyos, entonces las cosas se pondrían muy mal. Si todos esos Transformers no pertenecieran a Lorien, ¿qué pasaría si decidieran atacar la Tierra? La destrucción sería catastrófica. A pequeña escala, la extinción de la humanidad ni siquiera sería lo peor. A gran escala, el planeta entero podría ser aniquilado. Al fin y al cabo, la capacidad de terraformar un planeta significaba que también tenían el poder de destruirlo. Y la destrucción era mucho más fácil que la creación. El arte no era más que una explosión, ¿no? El universo entero había nacido de explosiones. Simple. Por eso Tony deseaba con todas sus fuerzas que los Transformers fueran de Lorien. Porque si no lo eran, la Tierra estaría en serios problemas. Al otro lado de la línea, Lorien pudo oír la inquietud de Tony y soltó una risita. ¿En este universo, existe realmente alguien más que sea dueño de Transformers? ¿Quién sería? Al oír esas palabras, Tony finalmente exhaló aliviado. La tensión se disipó y se echó a reír. Sabía que tenías que ser tú. Eso me tranquiliza mucho. Sinceramente, no puedo creer que los Transformers hayan reconstruido Marte por completo. La cantidad de trabajo que eso debió haber requerido, pero en realidad, es perfecto. Con ellos en Marte, pueden proteger la Tierra de ataques alienígenas. Hablando de eso, esa enorme sobrecarga de energía del otro día, ¿no fue una invasión alienígena? ¿Como los Chitauri? Comparados con el ejército de Thanos, los Chitauri no eran nada. Una sola legión de las fuerzas de Thanos podía aplastar a toda su civilización, y de hecho, los Chitauri no eran más que una raza vasalla bajo el mando de Thanos. Simplemente otro mundo colonizado. Pero para los Transformers, todo eso daba igual. Más o menos, respondió Lorien con indiferencia. En cualquier caso, eran extraterrestres intentando invadir. Lo sabía. Tony exhaló otro suspiro de alivio, esta vez con sincera gratitud. Menos mal que los Transformers los repelieron, o mejor dicho, los aniquilaron. Si otra invasión alienígena hubiera ocurrido ahora mismo, hizo una pausa y luego añadió. Pepper está embarazada. Eso habría sido una pesadilla. Esta invasión de las fuerzas de Thanos fue esencialmente la versión de Avengers Infinity War después de que la línea temporal sagrada colapsara en una sola. En la línea temporal original, Thanos había atacado la Tierra, reunido todas las gemas y chasqueado los dedos, antes incluso de que la hija de Tony fuera concebida. Pero en la realidad de Lorien, Thanos había sido eliminado antes de que pudiera llegar a la Tierra. Así que Avengers Endgame nunca sucedería. La hija de Tony nacería sana y salva. Y Tony no tendría que morir. Una bendición en todo el sentido de la palabra. Si Tony se diera cuenta de la diferencia, estaría infinitamente agradecido. Así que Lorien siguió charlando con Tony mientras paseaba con las dos mujeres. Por el camino, fueron comprando más recuerdos artesanales, piezas únicas que no se podían encontrar en ningún otro sitio. Entonces Tony dijo de repente. Ah, claro, Lorien. ¿Cuándo tienes tiempo? Estaba pensando en pasarme por tu casa. Después de que termines de trabajar una tarde, ¿podríamos ir a pescar al mar? ¿Pesca en alta mar, Eso sonaba divertido. Lanzar señuelos, pescar atunes, tal vez incluso montar en una ballena gigante, ¡qué emocionante!
Pero Lorien solo se rió. ¿Y cómo va tu entrenamiento mágico? No me digas que de verdad no tienes talento para la magia. Espero que la próxima vez que nos visites, atravieses un portal dorado lleno de chispas, y no que simplemente llegues volando con tu armadura. Tony echó un vistazo al libro de hechizos que estaba cerca, con un marcapáginas clavado a la mitad. Realmente había estado estudiando mucho estas últimas semanas. Desde que terminó el nanotraje, había detenido cualquier mejora posterior, dedicándose por completo a aprender magia. Y Lorien seguía dudando de él. Ya verás. Tony resopló, volviendo a su tono arrogante de genio. La próxima vez que venga, atravesaré un portal. Lorien soltó una risita. ¿Y cuándo será eso? ¿El año que viene? Tony. Antes del mes que viene. Cuelgo, adiós. Tras ser objeto de burlas despiadadas, Tony colgó el teléfono enfadado, prometiéndose a sí mismo que dominaría los portales antes de que terminara el mes. Lorien hizo un cálculo rápido y determinó que el momento era el adecuado. Para entonces, Wanda ya había estado abriendo portales eternos. Así que, Tony, ¿aprender un hechizo de portal estándar? Tener un poco menos de talento que Stephen Strange era perfectamente normal. El momento era el adecuado. Tras finalizar la llamada, Lorien llevó a las dos mujeres a otra ronda de compras. Cuando terminaron, habían recorrido toda la calle turística. Vámonos a casa, dijo Lorien. Gwen y Wanda, tras haber terminado sus compras, asintieron con la cabeza. Con un chasquido de dedos, los tres regresaron instantáneamente a casa. Las dos mujeres aún llevaban puestos sus velos metálicos, una visión que despertó el apetito de Lorien. Cuando se dio cuenta de que estaban a punto de quitárselos, se aclaró la garganta. Déjalos puestos. ¿Eh? Gwen se quedó paralizada, con la mano a medio levantar. ¿Pero qué hay de dormir? Quiero decir, al menos déjatelas puestas antes de acostarte, dijo Lorien con una sonrisa. Recordó las regiones desérticas de sus viejos juegos, las bailarinas exóticas envueltas en velos transparentes. Con un movimiento de su mano, ¡boom! Aparecieron en su mano dos conjuntos de tops cortos y faldas cortas, transparentes y exóticas. Wanda parpadeó sorprendida. Miró los ojos sonrientes de Lorien, sintiendo al instante que algo andaba mal, y se dio la vuelta para marcharse. Yo iré a ducharme primero. Tú y Gwen podéis jugar. Pero justo cuando se giró, le agarraron el brazo. Ella miró hacia atrás. No era Lorien, era Gwen. Bajo la mirada aprobatoria de Lorien, Gwen le dedicó una sonrisa traviesa a Wanda. Pruébatelo primero, Wanda. Este conjunto te sienta de maravilla. A Lorien le encantaría verte con él. Wanda negó con la cabeza furiosamente. No, tienes que. Gwen sabía que si Wanda se negaba, ella sería quien sufriría. Sin dudarlo, la abrazó y, junto con Lorien, la arrastró hacia el dormitorio. Date prisa, Lorien. En una pelea de equipo, siempre concéntrate primero en eliminar al personaje con mayor DPS. Lorien asintió. Tienes toda la razón. Se unió rápidamente al ataque. Wanda, completamente inmovilizada, estuvo a punto de romper a llorar. Os estáis confabulando contra el mago. ¿Por qué siempre me pasa a mí? Sus protestas apenas resonaron antes de que la puerta se cerrara de golpe. Poco después, gritos ahogados de voy a morir, voy a morir. Y salieron del interior. A la mañana siguiente, Lorien volvió a despertarse. Antes de abrir los ojos, pensó que eran las gemelas bailarinas. Pero al mirar, vio a Ella, con quien no había jugado en mucho tiempo. Al girar la cabeza, vio a Gwen y a Wanda todavía dormidas a ambos lados de él. El velo metálico que habían comprado la noche anterior, uno de ellos, ahora estaba atado alrededor de la cintura de Gwen. Cabe destacar que la cintura de Gwen era increíblemente delgada. El velo la envolvía con facilidad, realzando su delicada figura. Pero ese no era el punto principal. Lo que llamó la atención de Lorien fue Ella, con su cabello verde pálido ondeando mientras se mecía de un lado a otro. Cuando se dio cuenta de que estaba despierto, señaló su pequeña barriga. Lorien bajó la mirada. Dios mío. Ya estaba abultado. Suspiró para sus adentros. Pecaminoso, pecaminoso. Cruzando las manos detrás de la cabeza, cerró los ojos y simplemente esperó a que ella dejara de mecerse. Al cabo de un rato, con un suave golpe, Ella comenzó a regresar a su habitación para descansar. Pero, ¿volver ahora? Demasiado tarde. Lorien soltó una risita. La alzó en brazos y la llevó directamente al baño. Como un incendio forestal, una vez que empieza a arder, no se puede dejar sin controlar. Quién sabe cuánto tiempo después, Lorien salió del baño privado, recién duchado.
Le pidió a Nora que hiciera el pedido del desayuno y luego se apresuró a ir a la oficina. Llegó justo cuando el reloj marcaba las 9 y exhaló un suspiro de alivio. Menos mal que esos críticos me descontaron tiempo, si no, habría llegado tarde. Pero cuando alguien asesta un golpe crítico, otro tiene que recibir el daño. Así que Lorien, apurada por el tiempo, se aseguró el cristal. Pero la que terminó aturdida y maltrecha, bueno, sobra decirlo. La que se lanzaba al frente siempre era Ella. Y ella era la que constantemente tenía malas ideas. Una vez en el trabajo, Lorien retomó su rutina habitual de consultar las noticias. Como era de esperar, el revuelo sobre la apertura de cuentas personales por parte de Gwen y Wanda, y el hecho de que ambas se convirtieran públicamente en sus parejas, aún no se había disipado. Y ahora, Tony, el mismísimo Iron Man, otra figura pública de gran relevancia, también había abierto una cuenta. Por lo tanto, la expectación no iba a desvanecerse pronto. Mientras Gwen, Wanda, Tony, y quizás incluso más superhéroes, siguieran publicando vídeos, la atención seguiría aumentando. Simplemente no paraba. Bueno, a Lorien le daba igual. Pero mientras revisaba las publicaciones, un titular le llamó la atención. El reconocido periodista Eddie Brock fue despedido de su empresa de noticias por violar las normas del sector durante una entrevista con Harry Osborn, el nuevo heredero de Oscorp. Así que el huésped predestinado de Venom acababa de ser despedido. Y a quien Eddie Brock había entrevistado no era otro que a Harry Osborn. ¿No se centraba originalmente Oscorp en la investigación del Duende Verde? Ahora habían conseguido muestras de Venom, y era el mismísimo Harry Osborn quien dirigía la investigación. Todo este asunto del multiverso... ¡Qué desastre! Lorien bajó el volumen de las noticias al mínimo y terminó el desayuno que Arya le había traído. Finalmente, se recostó en su sillón reclinable con un suspiro de satisfacción. Viernes otra vez, hora de otro fin de semana. Solo pensarlo le hizo sonreír. Pero en realidad, no fue su último día de libertad. Fue el de Gwen. El próximo lunes comenzaría la universidad. Claro, con la inteligencia de Gwen, probablemente tendría más tiempo libre allí que el que tuvo en el instituto. Y si lograra algo importante desde el principio, incluso podría conseguir la libertad absoluta. ¿Y un diploma? En Estados Unidos, siempre que obtengas resultados, por ejemplo, lanzar una startup exitosa, podrías faltar a clase todos los días y aún así el decano te entregaría el diploma en persona. Incluso podrían rogarte que te quedaras como profesor o consultor. Muchos profesores ya desempeñaban múltiples funciones. Inversores, gestores de fondos, asesores corporativos, de todo. Todo dependía de la universidad. En resumen, en Estados Unidos, el éxito significaba que prácticamente te regalaban el título. En este país capitalista, los únicos que podían estar por encima de los capitalistas eran capitalistas aún más grandes, o el propio Estado. Al mediodía, Gwen y Wanda habían terminado sus preparativos temprano. Prepararon el almuerzo para Lorien y las tres comieron juntas. Después, Wanda regresó al pequeño universo para entrenar. Desde el mediodía hasta la tarde, ese era siempre su tiempo de práctica. Desde la tarde hasta la noche, cuidaba el jardín. Las tardes hasta altas horas de la noche eran sus horas libres, antes de que Lorien la reclamara, día tras día, hasta la mañana siguiente. Después de que Wanda se marchara, Gwen se acurrucó en los brazos de Lorien, murmurando en voz baja. Lorien, tengo que ir a la escuela. Compartían una silla. Bueno, para ser más exactos, Gwen estaba sentada de lado en su regazo, apoyándose en él mientras se quejaba. Solo podremos vernos por las tardes de nuevo. Era evidente que no era feliz. No era la escuela en sí lo que le molestaba, sino el tiempo que le quitaría. La escuela, sumada a 2 horas diarias de lucha contra el crimen, significaba que lo más pronto que vería a Lorien sería después de que él terminara de trabajar. A las 5 de la tarde, como muy pronto. ¡Qué agotador! Llegar a casa a las 5, suspiró. Lorien le dio una palmadita en la espalda. Eso significa que nuestros horarios coincidirán. Yo termino de trabajar, tú terminas de estudiar. Después de un año, cuando hayas avanzado lo suficiente, podrás liderar tu propio equipo de investigación. Yo lo financiaré y fundaremos una empresa privada. Es solo nuestra. Nadie más tiene voz ni voto. Aunque no sigas estudiando, igual recibirás tu diploma. Los ojos de Gwen se iluminaron. Le acarició el rostro a Lorien y lo besó. Entonces eso es lo que haremos. Solo era un año. Podía esperar. Y durante ese año, se esforzaría por superarse. Crear una empresa no era algo que pensara tomarse a la ligera. Quería hacerlo bien, lo que significaba que necesitaba habilidades y conocimientos reales. Una vez tomada la decisión, su ánimo mejoró de inmediato.
Subió corriendo las escaleras, cogió su Nintendo Switch y pasó la tarde jugando a juegos cooperativos con Lorien. El tiempo pasó volando y pronto ya eran las 4:30 de la tarde. Dejaron la consola a un lado, limpiaron la oficina y se prepararon para fichar la salida para el fin de semana. Mientras Gwen recogía la basura para entregársela a las gemelas bailarinas, preguntó con expectación: Lorien, ¿a dónde deberíamos ir este fin de semana? Lorien lo pensó, pero no se le ocurrió nada. La mejor diversión siempre era la espontánea. Los planes rara vez sobrevivían al contacto con la realidad. ¿Por qué no decides? En otro contexto, eso podría haberse interpretado como indecisión. Pero el rostro de Gwen se iluminó. Vamos a visitar mi antigua escuela secundaria. Te enseñaré mi aula, mi escritorio, incluso dibujaba en mi casillero. Evidentemente, con el inicio de la universidad a la vuelta de la esquina, sentía nostalgia al dejar atrás su instituto. Lorien asintió. Entonces, está decidido. Terminaron de ordenar, listos para apagar las noticias. Pero cuando Gwen cogió el mando a distancia y echó un vistazo a la pantalla, se quedó paralizada. Lorien, esa es ella. Lorien ya se había dado cuenta. La emisora estaba transmitiendo en directo. En pantalla, una Spider-Woman se enfrentaba en batalla con Rhino en plena calle. ¿Qué? Lorien parpadeó al ver la transmisión. Si la que salía en la tele era Spider-Woman. ¿Y quién estaba de pie justo a su lado? Tenía que ser otra Spider-Woman. Intercambió una mirada con Gwen, que acababa de darse la vuelta. En ese momento, Lorien ya lo había comprendido. Y Gwen también se dio cuenta. Ella debe ser otra Spider-Woman de un universo diferente, ¿verdad? ¿Quién más podría ser? Lorien esbozó una sonrisa irónica. ¿Quién más? Gwen se quedó mirando a la mujer araña vestida de blanco en la pantalla, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Pero me dijiste que solo hay una Gwen en todo el multiverso. Así es, asintió Lorien. Solo hay una Spider-Woman llamada Gwen. Pero hay muchísima gente que se llama Spider-Man. Solo los Spider-Man con el mismo nombre e identidad son la misma persona. Pero diferentes personas pueden compartir el mismo rol. Gwen se quedó boquiabierta. Las lágrimas le picaban en los ojos. ¿Por qué tengo tantas contrapartes? Tras la explicación de Lorien, Gwen finalmente comprendió la diferencia entre identidades multiversales e identidades individuales. En pocas palabras, tomemos como ejemplo a Loki, la llamada tercera princesa de Asgard. En el multiverso existen innumerables Lokis. Seres que lucen exactamente iguales, pero no todos se convierten en la tercera princesa de Asgard. Al igual que en las películas, el tercer príncipe de Asgard podía adoptar muchas formas. El viejo Loki, Loki cocodrilo, Loki femenina, Loki niño, Loki gigante de hielo, el rey Loki e incluso Loki Urk. En realidad, Loki es más bien un título, como Iron Man, Capitán América, etc. Incluso hay una versión femenina del Capitán América. Y bueno, es bastante atractiva, ejem. Así que Gwen sigue siendo Gwen. Pero Spider-Man existe en infinidad de variantes. De hecho, los Spider-Man son una de las identidades más comunes en todo el multiverso. ¿Y las mujeres araña? Hay demasiadas para contarlas. Lorien explicó. Hay muchísimos Spider-Man en todo el multiverso. Casi todos los universos tienen uno, y pueden ser hombres o mujeres. Gwen tenía ganas de llorar. ¿Tener tantas contrapartes era una buena noticia, o una mala noticia? Los dos levantaron la cabeza y continuaron viendo la transmisión televisiva. En pantalla, apareció una Spider-Woman con un traje blanco y negro, muy diferente al de las demás. Sus brazos y piernas eran negros, su torso blanco, y sobre las partes blancas se extendían intrincados patrones de telaraña roja, más densos en su pecho. Pero la diferencia más llamativa fue: ¿no lleva capucha? ¿Solo una máscara? Gwen frunció el ceño al verla. Si se descubre su verdadera identidad, no lo tendrá fácil. Lorien cruzó los brazos con impotencia. Sí. La característica que definía a Spider-Woman era que no usaba una máscara completa. Solo llevaba una mascarilla roja que le cubría la cara por debajo de la nariz. Su larga y lisa melena negra caía en cascada sobre su perfil, ocultando parcialmente su rostro. Pero eso no tenía sentido. En el instante en que se movió rápidamente, todo lo que estaba por encima de su nariz quedó a la vista. Aún así, con solo ver la transmisión, Lorien pudo darse cuenta de que esta mujer araña era hermosa. Sobre todo sus ojos. Penetrantes, fríos y feroces. Un contraste total con la mirada vivaz de Gwen. Su estatura y figura encajaban perfectamente en la categoría de mujer madura. En resumen, era deslumbrante. La cámara volvió a enfocar la acción.
Un enorme rinoceronte estaba causando estragos en las calles. Ataviado con una armadura de rinoceronte mecanizada, cargó salvajemente, destrozando coches. Montadas en su traje, pesadas ametralladoras Gatling. Tras volcar varios sedanes, abrió fuego contra edificios y maquinarias cercanos. Ratatatatat. En un instante, coches, casas e instalaciones públicas quedaron plagados de agujeros como un queso suizo. El tanque de combustible de un vehículo reventó. ¡Bum! La explosión sacudió la calle. ¡Maldito rinoceronte! Gwen apretó los puños, ansiosa por pelear. No parece tan duro, solo destrucción sin sentido. Ya había ejercido como defensora de la ciudad durante el tiempo suficiente. Nueva York había presenciado cientos, tal vez miles, de incidentes que ella misma había denunciado. ¿Y ahora alguien más se atrevió a causar estragos? Para ella, era como si acabara de limpiar su propio patio trasero, solo para que alguien irrumpiera y lo volviera a ensuciar. Estaba enfadada. Absolutamente furioso. Pero antes de que pudiera siquiera actuar, la mujer araña de la televisión apareció balanceándose desde el otro extremo de la calle. En pleno aire, le propinó una patada feroz que hizo que la armadura de Rino se estrellara contra el suelo. ¡Bum! El robot rinoceronte se estrelló contra el suelo y ni siquiera se molestó en intentar levantarse. En cambio, rugió y disparó su ametralladora Gatling contra la mujer araña. Pero giró en el aire y saltó con facilidad, demostrando mucha más agilidad que la mayoría de los Spider-Man. En lugar de eso, los proyectiles impactaron contra edificios y automóviles, y las balas silbaron en todas direcciones. La multitud que se había dispersado antes volvió a sumirse en el caos. Otra crisis. ¿Quién nos va a salvar? No viene nadie. Corran. Espera, esa es Spider-Woman. No, Spider-Woman no se ve así. ¿Es una impostora? No es ninguna impostora. Mira, ella también puede lanzar telarañas. Y su complexión no es la misma que la de Spider-Woman. Exacto. La verdadera Spider-Woman nunca muestra su rostro. Esta debe ser una nueva. Al oír esto, la mujer araña se quedó paralizada por un instante. Entrecerró los ojos. ¿Mujer araña? Ya hay otro en esta ciudad. ¿Y ella apareció antes que yo? ¿Qué demonios está pasando? Ark. Esto me cabrea. Mientras tanto, Rino se enfureció aún más. Aunque la mujer araña lo había esquivado, él continuó destrozando coches con su ametralladora Gatling. ¡Bum! 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 Se produjeron explosiones al otro lado de la calle. El aire estaba lleno de humo denso y escombros. Al ver a Rino enloquecer, los civiles huyeron despavoridos. En cuestión de segundos, la calle quedó desierta. Solo quedaban unos pocos transeúntes osados, escondidos y grabando con sus teléfonos. Enseguida, Spider-Woman volvió a la lucha. Pero el problema era evidente. Las mujeres araña generalmente no poseían la fuerza bruta de sus contrapartes masculinas. Pero a cambio, poseían un mejor equilibrio, mayor agilidad y un sentido arácnido más desarrollado. Cada una tenía sus ventajas. Pero contra la armadura de batalla de Rino, esta mujer araña estaba en serios problemas. El revestimiento era demasiado grueso. No pudo infligir ningún daño real. Así pues, los dos se enfrentaron calle arriba y calle abajo, dejando a su paso nada más que destrucción colateral. Suspiró. Gwen exhaló un profundo suspiro mientras observaba, con el rostro lleno de frustración. Ese gran bloque de metal es vulnerable a la electricidad. Simplemente atráelo cerca de los cables de alta tensión, luego ábrelo con una telaraña y fríelo. Lorien la miró con curiosidad. ¿Y si fueras tú quien estuviera ahí abajo? ¿Cómo lo manejarías? Yo. Gwen no dudó. Lo habría derribado de un solo golpe. Rápido y limpio, para evitar más daños. Bien. Esta ya no era la misma Gwen de antes. Esta era Gwen la matadioses. Por muy salvaje que se comportara este pequeño rinoceronte, para ella no era más que un problema de un solo golpe. En televisión, la batalla no hizo más que intensificarse. Rino desató una lluvia de balas. Pero Spider-Woman era demasiado ágil, moviéndose con tanta rapidez que él ni siquiera podía tocarla. El problema era que ella tampoco podía hacerle daño. La pelea se prolongó hasta un punto muerto. ¡Wow, wow, wow! Luego se escuchó el ulular de las sirenas. Los vehículos policiales de Nueva York llegaron a toda velocidad al lugar de los hechos, formando un perímetro de agentes alrededor del campo de batalla. Un oficial con gorra levantó un megáfono y gritó: «Rino. Baja tu arma y deja de destruir la ciudad. Si no obedeces, abriremos fuego». Repitió la advertencia 3 veces. Desde la torre norte, los ojos de Gwen se abrieron de par en par. «George». Lorien cruzó los brazos, impotente. Sí. Había llegado el comisionado de la policía de Nueva York.
El mismísimo padre de Gwen. ¿Por qué estaba él aquí? Los demás comisionados permanecieron cómodamente sentados en sus oficinas. Pero él tenía que ponerse en peligro cada vez. Temerario. Pero también prueba de que era un buen comisario. Bueno para la ciudad. Es terrible cuando te enfrentas a alguien como Rhino. Ya enfurecido, Rhino oyó la fuerte voz a sus espaldas e inmediatamente giró, disparando con su ametralladora mientras se daba la vuelta. ¡Oh, mierda! Los agentes se lanzaron detrás de los edificios cercanos, gritando: ¡refugiarse! Por suerte, estaban preparados. En el instante en que se disparó el arma pesada, ya se habían agachado para cubrirse. Ratatatatatatat. Los proyectiles destrozaron varios coches patrulla, reduciéndolos a amasijos retorcidos. ¿Y esconderse detrás de los coches? Inútil. Olvídese de una ametralladora Gatling. Las balas de fusil por sí solas podrían atravesarla limpiamente. A menos que estuvieras resguardado detrás del cubo de la rueda o del eje de transmisión, un coche no era más que un escudo visual. Así que esta vez, nadie se escondió allí. Al ver a su padre atrapado en el caos, Gwen se puso tensa. Se aferró al brazo de Lorien. Bajemos ahí abajo. Esa novata Spider-Woman no puede con esto sola. Mientras ella hablaba, George se dio cuenta de lo mismo. Su potencia de fuego no fue suficiente para perforar la armadura de Rhino. Rápidamente le ladró al enlace que estaba a su lado: pide refuerzos. El enemigo es prácticamente un tanque andante. Nuestras armas no le hacen ni un rasguño. Sí, señor. El enlace se movió de inmediato. Mientras tanto, George permanecía agachado en un rincón. Tras un instante de reflexión, me llegó la inspiración. Tomando de nuevo el megáfono, gritó: ya hemos llamado a los superhéroes registrados de la zona. Llegarán en cualquier momento. Si no sueltas tu arma, serás ejecutado en el acto. Sonaba convincente, pero en realidad, George no tenía autoridad para convocar superhéroes. Incluso bajo el sistema de registro, solo respondían directamente a las misiones de nivel de la ONU. Los incidentes internos requerían autorización de los más altos niveles del gobierno. Lo único que George pudo hacer fue informar. No tenía poder para desplegarse. ¿Y la respuesta de Rhino? Otra brutal ráfaga de fuego de ametralladora Gatling. Da. En un instante, tierra y grava salieron disparadas del pavimento a los pies de George, obligándolo a retroceder. La policía también se vio impotente. Pero el verdadero problema era que, a esta nueva Spider-Woman no le iba mucho mejor. Dentro de la Torre Norte, Lorien negó con la cabeza con impotencia ante la escena y accedió a la sugerencia de Gwen. Vale, parece que no pueden con esto. Vayamos juntos. Tú encárgate de eso y nosotros aprovecharemos para conocer a esta nueva Spider-Woman. Gwen asintió rápidamente. ¿Sí? Lorien levantó la mano y chasqueó los dedos. Chasquido. Al instante siguiente, ambos aparecieron en el balcón de un lujoso apartamento. Un excelente punto de observación. En cuanto a los residentes, o bien habían huido hacía tiempo o simplemente no estaban en casa. Antes de que Lorien y Gwen llegaran, la mujer araña ya llevaba un buen rato luchando contra Rhino. Pero en cuanto aparecieron, sintió que algo andaba mal. Sintió que la observaban. Inmediatamente, examinó a su alrededor, buscando la fuente de la mirada. Sus ojos se dirigieron primero a la azotea. Al no encontrar nada, siguió buscando en otro lugar. Gwen frunció el labio al verlo. Tiene los sentidos muy agudos. Sí. En circunstancias normales, esta mujer araña debería haberlos notado hace mucho tiempo. La única razón por la que no pudo fue porque la presencia de Lorien y Gwen seguía protegida por un escudo. Mientras Gwen permaneciera con Lorien, el escudo se mantenía activo. Pero en el momento en que Gwen habló, su presencia quedó al descubierto. La mujer araña los vio enseguida. Entrecerró los ojos y los estudió con atención. HMPH. Gwen respondió con un suave resoplido. Entonces, Swish. En un instante, Gwen invocó su traje de simbionte. La combinación de negro, blanco y rosa tenía un aspecto onírico, incluso con un toque cyberpunk. La mujer araña, que los había estado mirando con recelo, de repente abrió mucho los ojos. Su mirada se clavó en Gwen. Luego bajó la vista hacia sí misma. Dos mujeres araña. ¿Tan pronto? Acababa de enterarse y ahora se iban a encontrar cara a cara. ¡Qué rápido! Pero el problema más grave era sintió un impulso extraño. Un impulso dirigido a Gwen. ¿Qué estaba pasando? Gwen la miró de reojo y luego extrajo en silencio la necroespada negra de su cuerpo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. La mujer araña se quedó paralizada, pensando que Gwen estaba a punto de atacarla. De ninguna manera. Fue solo un impulso. ¿Por qué me atacaría? Espera. ¿Cómo podía ella saber lo que yo sentía?
Al instante siguiente, Gwen se asomó al borde del balcón y apuntó su espada hacia el rinoceronte furioso que corría por la calle. Con un rápido movimiento, una media luna de un negro intenso se disparó hacia abajo, barra oblicua. Atravesó el cuerpo de Rino de un solo golpe, dejando una profunda grieta en el pavimento. Rino tropezó un par de pasos antes de desplomarse con un fuerte estruendo. Los ojos de la mujer araña pasaron de estar muy abiertos a estar aún más abiertos. ¡Qué fuerte! Sí, podía sentirlo. El poder abrumador de Gwen. Según sus sentidos, Gwen era incontables veces más fuerte que ella. ¿Pero por qué? ¿No eran ambas mujeres araña? ¿Por qué Gwen era mucho más fuerte? ¿Y esa espada, qué era? Lorien asintió con satisfacción. Nada mal. Evidentemente, Gwen había recurrido al poder divino que absorbió la noche anterior para potenciar su golpe de espada. El ataque final, imbuido de bioenergía, demostró tanto su talento como su agudeza mental. En tan solo una noche, había concebido y ejecutado esta maniobra. Tras acabar con Rino, Gwen absorbió su esencia y guardó la necroespada negra. Pero aún no había terminado. Extendió la mano, haciendo un gesto a la mujer araña. Ven, hablemos. Mujer araña. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. No se movió. Estaba claramente indecisa. Gwen era demasiado aterradora. Al monstruo con el que había estado luchando durante años, Gwen lo había derrotado de un solo golpe. Ir allí podría ser peligroso. Y sin embargo ese extraño impulso seguía atrayéndola. Ella vaciló. Gwen frunció el ceño ante su vacilación. En un instante, su figura desapareció del balcón y reapareció justo al lado de la mujer araña. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Antes de que Spider-Woman pudiera reaccionar, Gwen volvió a parpadear y ambas aparecieron de nuevo junto a Lorien. Ahora, Lorien finalmente tuvo la oportunidad de observar detenidamente a esta nueva Spider-Woman. ¿Cómo describirla? Aún más deslumbrante de lo que parecía en televisión. Cabello largo, liso y negro. Ojos almendrados y penetrantes. Una figura voluptuosa y madura. Ni tan curvilínea como Wanda, ni tan esbelta como Gwen. Tenía un equilibrio perfecto entre ambas. Ella fue realmente impresionante. ¿Pero por qué miraba fijamente solo a Gwen? Gwen también lo notó. Tras apartarla, sus posiciones quedaron claras. Lorien a la izquierda, Gwen a la derecha y la recién llegada en el centro. Pero en lugar de siquiera mirar a Lorien, la nueva Spider-Woman no dejaba de mirar a Gwen, acercándose cada vez más. Gwen. Lorien también estaba atónito. Gwen ladeó ligeramente la cabeza, y la mujer araña se inclinó aún más. De repente, extendió la mano, intentando acariciar el rostro de Gwen y acercarla a ella. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par. Lorien también se quedó paralizada. Rápidamente agarró el cabello de la mujer araña, deteniéndola en seco. Santo cielo, le gustan las mujeres. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Lorien jamás lo habría imaginado. Esta Spider-Woman intentó besar a su Gwen. ¿Cómo es posible que haya una lesbiana aquí? En el instante en que Spider-Woman le acarició el rostro a Gwen y se inclinó hacia ella, Lorien la agarró del pelo al instante, deteniéndola en seco. Gwen estaba aterrorizada. Tú. Apartó frenéticamente las manos de la mujer araña de un manotazo y luego corrió de vuelta al lado de Lorien, incluso disipando su traje de simbionte en el proceso. A Gwen le preocupaba que esa pudiera haber sido la causa. ¿Y el resultado? Realmente lo parecía. Una vez que Gwen se quitó el traje y se hizo a un lado, los ojos de la mujer araña se aclararon de repente, y su fuerza de voluntad volvió a un estado de calma y desapego. Ella miró la mano de Lorien que aún la sujetaba del cabello. Lorien la soltó, le dio una palmadita en el hombro y usó su poder espacial para inmovilizarla. Solo después de ver a la mujer araña inmovilizada, Gwen dio un paso al frente con los brazos cruzados. ¿Quién eres? ¿Qué intentabas hacer hace un momento? ¿Por qué me besaste? ¿Eres lesbiana? ¿Lesbiana, qué significa una mujer atraída por mujeres? Basándose en lo que acababa de suceder, Lorien había asumido lo mismo. Pero la mujer araña rápidamente agitó las manos. Me llamo Cindy Moon. Antes me llamaban Silk. No soy lesbiana. Me has malinterpretado. Evidentemente, Gwen no se lo creyó. ¿No? Entonces, ¿qué era exactamente lo que intentabas hacer? Al oír eso, Silk pareció un poco avergonzada. Sonrió torpemente, pero aún así, con una extraña urgencia, miró a Gwen a los ojos. No sé. En el momento en que te vi, sentí un impulso. Cuando me acerqué a ti hace un momento, ya no pude contenerme. Gwen.
Así que esto ni siquiera era atracción consciente. Esto era atracción física. Normalmente, a las lesbianas les gustaban las personas del mismo sexo por personalidad o preferencia consciente. Pero según Silk, ni siquiera le gustaba Gwen conscientemente. Su cuerpo reaccionó primero. Ah, ¿qué demonios? Lorien se quedó estupefacto. ¿Estás seguro de que fue tu cuerpo el que reaccionó primero, y no tu mente la que sintió atracción por ella? Preguntó Lorien con seriedad. Eso marca una gran diferencia. Silk asintió con firmeza. Sí. Fue un impulso físico puro, desde la primera mirada. Bueno, entonces, así que realmente fue amor a primera vista. O más bien, amor a primera vista. Lorien pensó por un momento. Dadas sus experiencias pasadas, como con la chica devoradora Oela, rápidamente consideró otra posibilidad. Sin volverse, le dijo a Gwen, transfórmate de nuevo. Veamos si reacciona a tu rostro o a tu poder. Sí, eso necesitaba aclararse. Si se trataba de atracción por la belleza de Gwen, entonces era pura atracción entre personas del mismo sexo. En ese caso, Lorien no tenía ningún interés en involucrarse y simplemente se llevaría a Gwen. Pero si la reacción se debía a sus habilidades, entonces claramente había otra razón. Eso significaría que la respuesta fisiológica de Silk estaba dominando su voluntad consciente. Eso era diferente. Eso tenía solución. Tras escuchar a Lorien, Gwen lo pensó y accedió. Volvió a invocar su traje. Swish. El traje de simbionte negro, blanco y rosa se ajustó instantáneamente a su cuerpo. Efectivamente, Silk la miró fijamente al instante. Su mirada se suavizó, dejando atrás la frialdad y la distancia de antes. Ah, demonios. Lorien suspiró. Así que realmente estaba relacionado con la habilidad. ¿Cómo es posible que la transformación de Gwen alterara la orientación sexual de alguien? ¿Qué demonios fue esto? Agitó la mano. Retraer. Silbido. El traje desapareció y, poco a poco, los ojos de Silk volvieron a aclararse. Pero surgió otro problema. Silk miró a Gwen, y luego a Lorien. Aún ahora que ha retirado la demanda, sigo sintiendo esa necesidad. Es como si mi cuerpo la hubiera memorizado. Lorien. Gwen. ¿No es esto un poco demasiado extraño? Lorien se cruzó de brazos, pensativo. Primero, podemos confirmar que esto está relacionado con la discapacidad. Segundo, ¿de verdad no eres lesbiana? Silk negó con la cabeza de inmediato. Miró a Lorien con calma. Aunque no siento la necesidad de una relación, si tuviera que elegir, creo que serías mi tipo ideal. Lorien. Bueno, ella misma lo dijo. Probablemente no era lesbiana. Simplemente sus poderes alteraban los instintos de su cuerpo, mientras que su mente seguía siendo heterosexual. Gwen. Al oír esa explicación, Gwen fulminó inmediatamente a Silk con la mirada. Quita tus manos de encima de Lorien. Pervertida mujer araña. Silk extendió las manos con impotencia. Ella tampoco quería que fuera así. Ni siquiera era lesbiana. Pero cada vez que veía a Gwen, simplemente no podía controlarse. Fue como si su cerebro sufriera un cortocircuito. Toda la situación le provocó un fuerte dolor de cabeza. Aún así, había logrado obtener algo de información. La chica se llamaba Gwen y el chico, Lorien. Probablemente eran pareja y se conocían desde hacía tiempo. No es que le importara mucho. Lorien seguía pensando. Después de un momento, miró a Silk y dijo, si queremos averiguar el motivo, necesito examinar tu cuerpo. De lo contrario, seguirás deseando a Gwen. Gwen asintió inmediatamente. Bien. Necesitas que Lorien revise tu, Se quedó paralizada, mirando fijamente a Lorien. ¿Era este el tipo de examen en el que estaba pensando? Seguro que no, ¿verdad? Los ojos de Silk también se abrieron de par en par. Miró a Lorien con asombro. ¿No estaba todo yendo demasiado rápido? Claro, había dicho que él era su tipo ideal, pero debería haber un proceso. ¿Quién podría manejar las cosas avanzando tan rápido? No era el mismo impulso que había sentido hacia Gwen hacía apenas unos instantes. A menos que el objeto de ese impulso hubiera cambiado repentinamente. Al ver sus reacciones, Lorien esbozó una sonrisa de impotencia. Me refería a poderes. ¿En qué estás pensando? Esto no es un chequeo médico moderno. Al fin y al cabo, algunos exámenes médicos eran incómodos. Muchas miradas, a veces incluso tocamientos. Pero eso no era a lo que se refería Lorien. Levantó la mano y chasqueó los dedos. Chasquido. Un pequeño fénix de fuego entró volando en el cuerpo de Silk. Ella tembló mientras la fuerza fénix se extendía por ella, escaneándola por completo.
Fue un proceso sencillo. Simplemente había que hacer circular la energía por su cuerpo. Instantes después, Lorien asintió con la cabeza en señal de comprensión. De acuerdo. Está confirmado. Tus impulsos provienen de tu capacidad, o mejor dicho, de tus instintos primarios. En pocas palabras, hay 2 puntos. Escuchen con atención. Al oír esto, Gwen y Silk asintieron al unísono. Lorien comenzó su explicación. Primero, Silk, cuando viste la fuerza de Gwen, se desencadenó en ti un impulso instintivo de someterte al poder. Esa es la causa principal. Segundo, las arañas tienen rasgos naturales de reproducción asexual e incluso tendencias fisiológicas del mismo sexo. Esa es la razón. Aunque sea un defecto, la atracción por personas del mismo sexo puede existir durante un tiempo, o al menos hasta que termine esta fase instintiva. Eso explica tu comportamiento. Pero esto nos lleva de vuelta a tu mutación original. ¿Cómo mutaste? La mutación de Gwen aún no estaba del todo clara, pero, en definitiva, también provenía de una araña. Sin embargo, en todo el multiverso, el tipo de araña, o evento, que dio origen a Spider-Man variaba enormemente. Diferentes arañas dieron lugar a diferentes Spider-Man. Por eso Lorien necesitaba saber qué araña, y qué acontecimiento, había transformado a Silk. Cuando él preguntó, Silk dudó, sin responder de inmediato. Una reacción normal. Gwen notó su vacilación y habló primero. Yo obtuve mis poderes cuando una araña radiactiva me picó durante una excursión de biología en el instituto. ¿Y tú? Los ojos de Silk se abrieron de par en par por la sorpresa. Yo también. ¿Cuándo mutaste? Gwen pensó un momento. Ha pasado mucho tiempo, casi un año. Silk calculó su propio tiempo. Yo la tengo desde hace menos de 3 meses. Igual que tú, me picó una araña radiactiva durante una excursión de biología en el instituto. Pero en mi caso, alguien fingió ayudarme, cuando en realidad querían encerrarme. Me di cuenta justo a tiempo y logré liberarme, y así fue como terminé aquí. Solo llevo aquí unos días. Todavía no me familiarizo con este mundo. Y entonces me encontré con ese rinoceronte. De la historia de Silk, 2 cosas quedaron claras. Primero, Cindy, también conocida como Silk, llevaba menos de 3 meses siendo Spider-Woman en su mundo. Segundo, el único enemigo al que se había enfrentado era el que intentó aprisionarla. Cuando se resistió, de alguna manera acabó aquí. Aún así, Lorien sentía curiosidad. ¿Cómo supiste que estabas en otro mundo, o mejor dicho, en otro universo? Llevaba allí solo unos días. Y todos en Nueva York. ¿Y ya sabía que había cruzado universos? Extraño. Silk explicó. No tenía pruebas directas. Era solo una intuición. ¿Una sensación? Repitió Gwen. Sí, dijo Silk asintiendo y mirando al cielo. En el momento en que llegué a este universo, lo sentí. Supe que había entrado en otro. Así que me escondí durante 2 días, me aseguré de que nadie me viera y luego planeé poner a prueba mi teoría. Fue entonces cuando sucedió todo esto. Oh, Lorien lo entendió. Es el sentido arácnido, dijo Gwen. Lorien asintió. Tenía sentido. Los sentidos arácnidos de Spider-Woman eran mucho más fuertes y amplios que los de Spider-Man, tan poderosos que incluso podían detectar crisis que se desarrollaban en otro universo. Absurdo, pero posible. Volviendo al punto principal. La araña que picó a Silk probablemente era del mismo tipo que la que picó a Gwen. No hay mucha diferencia. Por supuesto, incluso una pequeña variación podría explicar la condición actual de Silk. Pero si era del mismo tipo, entonces era un alivio. Lorien no pudo evitar respirar con más tranquilidad. Dado que tú y Gwen sois de la misma especie, eso significa que la diferencia entre vosotras proviene de una ligera mutación o variación. En otras palabras, usted es solo un caso aislado, no el resultado de algún otro tipo de araña radiactiva. Gwen ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Por qué es mejor que seamos de la misma especie? Lorien soltó una risita y le dio una palmadita en el hombro a Gwen. Si se tratara de otro tipo de araña, significaría que el multiverso tiene toda una categoría de hombres araña, tal vez todos hombres homosexuales, tal vez todas lesbianas. Eso lo convertiría en un grupo. No se trata solo de un caso único como el de Silk. Imagínate esa escena. Gwen lo pensó y enseguida se sintió incómoda. Un grupo entero de lesbianas, un grupo entero de hombres gay. Sería muy raro. Silk, al oír esto, también sintió alivio. Por suerte, ella era solo una excepción. No, ni siquiera era lesbiana. Simplemente se estaba dejando llevar temporalmente por los instintos primarios de sus poderes. Uf.
Una vez resuelto todo, Lorien hizo un gesto con la mano y la restricción espacial que ataba a Silk se disolvió. Él la miró y dijo: si de verdad no puedes controlarte, pídele a Gwen que te ate. Ella es más fuerte que tú, así que no tienes que preocuparte por lastimarla. ... Al oír eso, Gwen alzó la barbilla con orgullo. HMPH. Silk sabía perfectamente lo fuerte que era Gwen. Ese golpe de espada anterior, que liberó energía de espada, fue demasiado impresionante. Al mismo tiempo, preguntó con curiosidad: cuando alcance la misma etapa de desarrollo en la que te encuentras tú, ¿llegaré a ser tan fuerte como tú? Gwen. Gwen inmediatamente puso los ojos en blanco. ¿En qué estás pensando, Silk? Mi fuerza ha superado con creces lo que los poderes arácnidos por sí solos podrían darme. Sí. El poder actual de Gwen proviene de muchas fuentes. El traje simbionte ancestral, la necroespada negra, la piedra del poder, los 12 talismanes, sus habilidades arácnidas y más. Si solo tuviera poderes arácnidos, su fuerza caería instantáneamente de un nivel de medio universal, o incluso más allá del nivel de Padre Celestial, hasta no alcanzar ni siquiera el nivel de Dios anciano. Al oír esto, Silk solo sintió más curiosidad. Entonces, ¿de dónde provienen tus habilidades? Oh, no, lo siento. Se interrumpió a sí misma a mitad de la pregunta, dándose cuenta de que no era correcto preguntar. Gwen miró a Lorien y luego extendió las manos con impotencia. Mi camino hacia el poder es irrepetible. No hay forma de que puedas obtener las mismas habilidades que yo, Silk. Silk notó cómo Gwen miró primero a Lorien cuando surgió el tema de los poderes. Eso por sí solo lo dijo todo. Las habilidades de Gwen estaban conectadas con él, pero también lo entendía. El éxito de Gwen no era algo que nadie más pudiera copiar. Entonces ella asintió. Entiendo. Ya eran las 6 de la tarde. El sol se ponía sobre Nueva York, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. El crepúsculo se acercaba rápidamente. Lorien echó un vistazo a la hora. Tras intercambiar una mirada con Gwen, habló directamente, justo delante de Silk. ¿Cuál es tu decisión, Gwen? ¿La ayudas o no? Si ayudamos, hay 2 opciones. Si no, podemos irnos a casa ahora mismo. Al fin y al cabo, ambas eran Spider-Woman. Lorien dejó la decisión en manos de Gwen. Gwen miró a Silk. Pensó por un momento antes de preguntar: ¿sigues sintiéndote apegado a tu universo original? En realidad no, dijo Silk. Mi familia desapareció hace mucho tiempo. Soy huérfana. ¿Y qué quieres? Preguntó Gwen, cruzándose de brazos. ¿Quieres ser la buena Spider-Woman, protegiendo a la ciudad y luchando contra el crimen? ¿O quieres ser una Spider-Woman normal, volviendo a una vida común? ¿O prefieres ser la mala Spider-Woman? Porque si es así, te mato ahora mismo. Silk miró a Gwen, sabiendo que no se equivocaba. Pensó detenidamente antes de responder. Quiero luchar contra el crimen por la ciudad. Pero también quiero una vida normal. Lorien solo pudo suspirar, como era de esperar. Esa era la esencia de Spider-Man. Los elegidos de Marvel rara vez eran villanos. Siempre eran los más cercanos a la gente común. Y desde el momento en que intervino para luchar contra Rhino, quedó claro. Silk no era mala persona. Era una Spider-Woman de pies a cabeza. Entonces Gwen asintió. Ya que quieres quedarte en este universo y estás dispuesto a contribuir a la ciudad, Lorien y yo podemos ayudarte a llevar una vida normal aquí. ¿Eh? Silk parpadeó sorprendida. Aquí. ¿De verdad es tan difícil para los superhéroes llevar una vida normal? Gwen se rió. Arañita, los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos habían cambiado. Incluso en ese mismo universo, si la línea temporal fuera demasiado temprana, nadie se habría imaginado que los superhéroes estarían sujetos a un sistema de registro. Ahora, todos los superhéroes que actuaban públicamente debían registrar su identidad. O bien no revelabas tus poderes y los mantenías ocultos toda tu vida, o te registrabas. Pero incluso en ese caso, no podías usarlos de forma imprudente. Pero lo que nunca podrías hacer era tener poderes, negarte a registrarte y aún así usarlos abiertamente en las calles. Si intentaras eso, sin duda te recibirían con: FBI, abran la puerta. No subestimes la vigilancia actual en Estados Unidos. Con agentes clandestinos y los satélites de Tony, rastrear a un superhéroe que usaba sus poderes en la calle era pan comido. Usa tus poderes a las 5 de la tarde en la calle, y a las 6 de la tarde, al llegar a casa, encontrarás agentes esperándote en la puerta, sonriéndote y saludándote cortésmente. Sí, los tiempos habían cambiado. Por supuesto, hubo excepciones. Wanda, Gwen y Ella no se habían registrado, ni tampoco la chica devoradora. Pero Devourer Girl era diferente.
Se había ocultado excepcionalmente bien y no tenía ninguna conexión con Lorien. ¿Y qué pasó con esos tres? La única razón por la que no se registraron fue porque estaban con Lorien. ¿Quién se atrevería a pedírselo? Después de que Gwen terminara de explicar todo esto, Silk se quedó atónita. ¿Entonces estás diciendo que, ahora los superhéroes tienen que registrarse? Sí. Gwen asintió. ¿Te registraste? Preguntó Silk. Ante eso, Gwen no pudo evitar reírse entre dientes. Miró a Lorien, luego negó con la cabeza y dijo, no es necesario. En este mundo existían tres tipos de personas que no necesitaban registrarse. 1. Villanos. 2. Aquellos que se encuentran fuera de Estados Unidos. 3. Lorien y los superhéroes afiliados a él. Así que cuando Silk notó cómo la mirada de Gwen, siempre que se trataba de poder o autoridad, se desviaba hacia Lorien, lo entendió de inmediato y asintió con firmeza. Gwen, necesito tu ayuda. Al oír eso, Gwen finalmente asintió con satisfacción. Dado que Silk también era una mujer araña y estaba dispuesta a hacer el bien, Gwen accedió a ayudarla. Después de todo, si Silk se dedicaba al crimen, la reputación de Gwen podría verse perjudicada por asociación. Pero si Silk hacía el bien, solo fortalecería la posición de Gwen. Entonces Gwen miró a Lorien, esperando a que él decidiera cuál era la mejor manera de ayudarla. Lorien lo pensó un momento. ¿Debería llevarla adentro inmediatamente? Ejem. Mejor pensarlo seriamente. Tras una pausa, dijo, primero haré que los Vengadores te preparen un apartamento. Pero tendrás que registrar tu nombre y tus habilidades. De esta forma, las autoridades te reconocerán y podrás vivir con mayor tranquilidad en tu día a día. No te preocupes por la exposición. El mundo de los superhéroes y el Nueva York común funcionan en planos completamente distintos. Por supuesto, este es solo el acuerdo inicial. En cuanto al plan a largo plazo, lo comentaré con Gwen cuando regrese. Cuando Gwen escuchó eso, lo entendió de inmediato. Lorien definitivamente tenía otros planes en mente. Entonces asintió en silencio, mostrando que estaba de acuerdo. Silk también exhaló un suspiro de alivio. No hay problema, dijo ella asintiendo. Pase lo que pase, primero necesitaba estabilidad en este universo. De lo contrario, incluso la comida y el techo serían un problema. Una vez tomada la decisión, Lorien asintió levemente y levantó la mano. Entonces deja que Gwen te lleve al complejo de los Vengadores. Podemos encargarnos de esto esta noche. Cuanto antes te vayas, antes volverás. Yo. Gwen parpadeó, desconcertada por un momento. Entonces lo entendió. Está bien. Lorien asintió y chasqueó los dedos. Chasquido. En el instante siguiente, Gwen y Silk desaparecieron, teletransportadas directamente al cuartel general de los Vengadores. Mientras tanto, Lorien regresó sola a casa. ¿Y por qué envió a Gwen con Silk? Eso, por supuesto, tenía que ver con planes futuros. Además, ambas eran mujeres araña. Era mejor dejar que se conocieran primero. Tras llegar sola a casa, Lorien entró en el pequeño universo. Efectivamente, Wanda estaba allí. Al ver a Lorien aparecer a esas horas sin Gwen a su lado, Wanda supo de inmediato que tenía algo importante que decir. ¿Qué pasó? Se trata del multiverso. Lorien se acercó a la tumbona y se sentó. Se dio unas palmaditas en el regazo. Wanda esbozó una pequeña sonrisa de impotencia, luego se acercó y se sentó de lado en su regazo, rodeándole el cuello con los brazos. Lorien aspiró la tenue fragancia que emanaba de su cabello y su piel antes de hablar. El multiverso está sumido en el caos. Una segunda Spider-Woman apareció en Nueva York. Venía de otro universo. Solo lleva aquí unos días. Esta tarde, dicho esto, Lorien explicó todo. La causa del incidente, lo que había ocurrido más temprano ese día y cómo habían terminado las cosas en ese preciso instante. Pensó que Wanda le ofrecería algún consejo. En cambio, sus ojos se iluminaron con interés. Entonces, Gwen casi recibe un beso de una hermosa mujer araña. Lorien, ¿ahí es donde se centra tu atención? ¿No puedes prestar atención al multiverso? Apoyó la cabeza en la suavidad que tenía delante. La ropa de Wanda en casa era holgada, y su cuello apenas disimulaba sus generosas curvas. Lorien se sirvió fácilmente un trozo de pastel de fresa. Al principio pensamos que era lesbiana. Pero no es eso. Sus poderes son lo que despierta en ella un instinto primario. A Wanda simplemente le pareció más extraño. Le dio un ligero empujón en la frente a Lorien. Tu pelo, me hace cosquillas. Entonces ella preguntó, ¿qué es lo que provoca estos instintos primarios? Tiene que haber una razón. Lorien asintió. 2 razones. Primero, la atracción por la fuerza. Gwen reveló su poder, y Silk lo percibió instintivamente.
Segundo, las propias arañas a veces muestran este tipo de pseudocondición. Así que sus instintos solo deberían reaccionar así a Gwen. Incluso si aparecieran otros Spider-Man, no le importaría. Por supuesto, ella insiste en que su orientación sigue siendo normal. Pero si realmente lo es, no lo sé. Sinceramente, era difícil decirlo. ¿Y si ese instinto convertía a Silk en bisexual? Atraída por Gwen pero aún abierta a los hombres. Después de todo el mundo sabía cómo era. Estados Unidos tenía, ¿qué? ¿97 géneros ahora? ¿Cómo se suponía que ibas a definir eso? Definirlo ni hablar. Pero Wanda parecía divertida. Le acarició el pecho a Lorien y bromeó. Entonces será mejor que vigiles de cerca a Gwen. No querrías que una araña hembra se la llevara. Lorien se quedó sin palabras. ¿Perdón? ¿Eso fue un insulto a mi encanto? De acuerdo, entonces, voy a insultar al tuyo ahora mismo. ¡Au! Dio un gran mordisco al pastel que tenía delante. ¡Ah! Wanda tembló de pies a cabeza y rápidamente apartó su cabeza. Vale. Dejaré de bromear. Dime cuál es el plan de verdad. Lorien se permitió ese momento un instante más antes de levantar la cabeza, satisfecho. En realidad, he estado pensando. Esta es la segunda Spider-Woman, pero ¿y si hay una tercera, una cuarta, una quinta, y así sucesivamente? Si nadie toma las riendas, aunque todos sean buenas personas, el caos es inevitable. Así que estaba pensando, ¿y si Gwen se convirtiera en la líder? No la reina araña, sino, la araña líder. Para unificarlas y dirigirlas a todas. La expresión de Wanda se iluminaba a cada segundo. Eso podría funcionar. Miró fijamente a los ojos de Lorien. Igual que la alianza de diosas que formamos Gwen y yo. Podrías ayudarla a formar una alianza araña. Con Gwen como líder, la más fuerte, seguro que estarían de acuerdo. Tú proporcionarías la base, los recursos, el equipo, acaban de llegar a este universo. Si vieran a los de su especie, por supuesto que se unirían. De esa forma, tendríamos nuestra propia organización de seguridad. Los ojos de Lorien se iluminaron. Él sería el cerebro detrás de todo, y Gwen sería la líder. Si aparecieran más mujeres araña más adelante, las reclutaría a todas bajo la bandera de Gwen. No tendría que mover un dedo. Gwen se encargaría de todo. Durante el día, cada uno podía vivir su propia vida. Estudiar, trabajar, investigar. Pero en su tiempo libre, Nueva York nunca carecería de Spider-Man. Y si algo sucediera, Gwen podría liderarlos en la acción mientras Lorien se quedaba en casa, al mando de un ejército de arañas. Fue perfecto. Y la moralidad de los Spider-Man ni siquiera era una preocupación. Mientras los trataras bien, jamás lo olvidarían. Los personajes favoritos de Marvel. Su éxito estaba garantizado. Así que este plan realmente podría funcionar. Lorien lo pensó y asintió ante la idea de Wanda. Entonces, está decidido. Cuando Gwen regrese, se lo diré. Elaboraremos un plan detallado. Wanda asintió con entusiasmo, ya tramando algo. Entonces, ¿cómo deberíamos llamarlo? ¿Alianza de Spider-Man? ¿Liga Spider-Man? O, dado que ahora mismo son dos mujeres, ¿Alianza de Mujeres Araña? ¿Liga de Mujeres Araña? Sinceramente, todas sonaban bien. Lorien quedó satisfecha con todas las sugerencias. Pero, esperemos a que Gwen regrese. Debería estar aquí pronto. Está bien. Allende. Gwen ya se había encargado de resolver los problemas de identidad de Silk. Ahora, ambas estaban de pie frente al complejo de los Vengadores, hablando con Natasha. Gracias, Natasha. No esperaba que fuera tan rápido. Pensé que no volvería esta noche, dijo Gwen agradecida. En ese momento, Silk sostenía varias cosas en sus manos. Un juego de llaves, una tarjeta del número de la seguridad social, una licencia de conducir, una tarjeta bancaria, una tarjeta de crédito y más. Estos eran los documentos de identidad de Silk. En Estados Unidos, los ciudadanos no tienen tarjetas de identificación. El número de la tarjeta del Seguro Social sirve como identificación, pero rara vez se usa. El documento más importante es la licencia de conducir. En Estados Unidos, necesitas una licencia para volar, para registrarte en hoteles, para conducir. Básicamente, en cualquier lugar donde se requiera una prueba de identidad, te pedirán tu licencia. Por eso la vida es tan difícil para los adultos que no tienen licencia. Y por eso los inmigrantes indocumentados no pueden salir adelante. Sin licencia, nadie te contratará. Con solo verte, la gente sabrá que no deberías estar aquí. Bien, volvamos al tema. Natasha hizo un gesto de desdén con la mano. No te preocupes. Los agentes clandestinos tienen muchas viviendas públicas en Nueva York.
En cuanto a las identidades, no olviden lo que solíamos hacer. Eran agentes. Podían crear la identidad que quisieras. Una identidad común no era nada del otro mundo. Si la necesitabas, podían darte fácilmente la identidad de un espía. Bueno, gracias de nuevo, dijo Gwen, despidiéndose con la mano. Primero tengo que llevar a Cindy a casa. Hasta luego. Natasha había querido preguntar más sobre los otros universos que Gwen había mencionado antes, pero sabía que era algo problemático y que escapaba a su comprensión. Así que no insistió. Adiós, Gwen. Cindy. Ella asintió, abrió la puerta del recinto y los dejó marchar. Al verlos alejarse, Natasha reflexionó un instante antes de volver a entrar. La explicación anterior de Gwen había sido sencilla. Lorien dijo que aún no podemos revelar demasiado. Es solo otra Spider-Woman de un universo diferente, así que la traje aquí para aclarar su identidad. Eso fue todo lo que Gwen reveló sobre el origen de Cindy. Simplemente otro universo. Pero Natasha lo intuía. Ese otro universo no era algo sencillo. Aún así, no era asunto suyo. No tenía forma de alcanzar ese nivel. Tras abandonar a los Vengadores, Gwen y Cindy recorrieron la ciudad balanceándose juntas, con sus telarañas entrelazándose entre los rascacielos. Al pasar junto a un edificio alto, ambos lanzaron sus telarañas hacia arriba y aterrizaron uno al lado del otro. ¡Sas! ¡Clac! ¡Sas! ¡Clac! Se agacharon al aterrizar y luego se enderezaron lentamente. Silk miró hacia el complejo de los Vengadores y preguntó, ¿crees que mi universo también tiene unos Vengadores? Sí. Gwen asintió, mirando hacia la torre norte. Entonces, ¿existes en mi universo? Insistió Cindy. No, Gwen negó con la cabeza esta vez, explicando. La gente del multiverso no es fija. Todas somos Spider-Woman, pero no necesariamente la misma persona. Hay muchos Spider-Man en todo el multiverso. Pero solo hay una Cindy, solo una Gwen, solo una Lorien y solo una Wanda. Sin embargo, para la mayoría de los demás, suele haber un doble de sí mismos, y sus historias son bastante similares. Cindy lo asimiló por un momento y luego asintió lentamente. Así que, en el futuro, podríamos encontrarnos con más Spider-Man, pero ninguno será igual. Así es. ¿Pero qué pasa si hay demasiados? Ahora mismo solo estamos tú y yo. ¿Y si aparecen más? 3, 4. Gwen consideró esa posibilidad, y ya le resultaba inquietante. Aunque todos los Spider-Man fueran buenos, demasiados seguirían siendo un problema. 2 arañas en un cuadro estaba bien. Pero ¿y si un día se convertían en 3, 4, 8, o incluso 18? Eso sería un caos. Gwen dejó escapar un suspiro entrecortado y luego dijo, cuando regrese, le preguntaré a Lorien qué debo hacer. Pero si realmente son demasiados, entonces creo que tendremos que formar una alianza. Algo que nos mantenga a raya y organizados. ¿Qué opinas, Cindy? Cindy estaba de pie con su traje de araña, con el rostro parcialmente cubierto por un pañuelo rojo. Era idéntico en estilo al que Gwen había estado jugando con Lorien la noche anterior, aunque el de Cindy era de tela, mientras que el de Gwen había sido metálico. Gwen se había quitado el pañuelo de la cintura esa misma mañana. En cuanto al de metal de Wanda, bueno, había terminado aplastado bajo su generoso pecho, dejando una marca en forma de diamante. Pero eso no venía al caso. Ahora las 2 mujeres araña estaban en lo alto de un rascacielos. Una suave brisa rozó el rostro de Cindy, alzando su largo cabello negro. Contempló la hermosa ciudad y luego se giró para mirar a Gwen. Gwen sintió la mirada de Cindy sobre ella. Se movió hacia un lado y advirtió. Si intentas algo, no me culpes si te tiro desde lo alto de este edificio. Qué cruel. Pero en cierto modo me gusta. Los fríos ojos almendrados de Cindy se entrecerraron ligeramente. Pero las palabras de Gwen la hicieron reaccionar. De lo contrario, tal vez se habría inclinado hacia ella en ese preciso instante. Retomando el tema anterior, los ojos de Cindy se iluminaron al comprender lo que había sucedido. Ahora mismo solo somos tú y yo. Pero si llegan más mujeres araña a este universo, entonces deberíamos formar una alianza de mujeres araña. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.